¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Ya ha pasado este mediodía. Nos acompaña Gabriela Blien. Ella es dirigente de sociedad civil, una persona que se ha ganado el corazón de los hondureños porque siempre trata de hacer conciencia ciudadana sobre temas de la realidad nacional. Bienvenida a Proceso Digital. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí nuevamente. Sí, bueno, hoy reapareció, siempre está, digamos que tras bambalinas, mandando información, comunicados, posicionamientos sobre sociedad civil. Hoy, el reclamo hoy en los bajos del Congreso, tal vez si nos puede recordar para las personas que nos siguen, ¿cuál es la demanda que hoy llegaron ustedes a hacer al Congreso de la República? Bueno, en primera instancia, el acto que nos convocó hoy es la celebración, la conmemoración del 10º aniversario de las antorchas. Hace 10 años, en el año 2015, por primera vez encendimos las antorchas en Honduras para exigir justicia, exigir transparencia, demandar al gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández que se instalara un mecanismo internacional anticorrupción similar a la CICIG de Guatemala, que en aquel momento estaba investigando al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y Roxana Valdetti, la vicepresidenta, que terminaron en la cárcel gracias al trabajo de la CICIG y la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, que es el equivalente a los PERCO de Honduras. Logramos, después de esas apostólicas marchas de 2015, 24 semanas consecutivas. Es bueno recordar la memoria histórica, es bueno recordarle al pueblo que el primer gran pacto de integridad que hicimos los hondureños y las hondureñas en la época moderna fue el movimiento indignado. Recordemos que ahí participaban personas sin importar la clase social, la religión, el color político. Eso nos unió y yo creo que hoy, a 10 años y de cara a un proceso electoral, es válido recordarle al pueblo hondureño nuevamente que cuando nos unimos somos capaces de sacar a cualquier dictadura y somos capaces de cambiar la realidad de nuestro país. Bueno, hoy exactamente se cumplen 1202 días desde que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder de la nación y prometiera como su principal oferta de campaña la instalación de una comisión internacional anticorrupción. Ustedes como sociedad civil prácticamente han enterrado esa posibilidad. ¿Cómo ven en pleno año electoral? Ya prácticamente es una utopía creer que este año va a llegar la ciencia. Bueno, yo creo que el pueblo hondureño, especialmente las bases del Partido Libertad y Refundación, deben entender que quienes han enterrado esa lucha, esa conquista, que fue una conquista, nosotros la ganamos en la calle, la CICI. Quienes la han enterrado son la señora Rixi Moncada, el señor Enrique Reina, la presidenta de la República y su esposo, el señor Manuel Zelaya. Unido a eso, la Junta Directiva del Congreso Nacional y todos los diputados que han sido investigados, que fueron investigados por la MAX y por los PERCO. Todos los corruptos que han sido investigados y han participado en acuerdos con el crimen organizado, en pactos de impunidad para torcer y manipular la justicia, para tratar de poner a sus funcionarios, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia, personas que han dilapidado los fondos públicos. Esas son las personas, tanto del Partido Nacional como el Partido Libre, como el Partido Liberal, que hay un montón que han participado también en actos de corrupción, son los que han enterrado la CICI. Primero, la presidenta Xiomara Castro prometió que en los primeros 100 días de su gobierno se iba a instalar la CICI. Pasaron 100 días, pasaron 1202 días y al sol de hoy no se ha instalado. Consideramos que es una burla para el pueblo hondureño, porque nosotros denunciamos desde 2022 que había una estrategia de dilación. Primero, Xiomara Hortensia, la conocida popularmente como Pichu Zelaya, presentó 2 iniciativas de ley que eran más que todo cortinas de humo para entretener a la población y para mantener incentivada a la militancia de Libre, que decía, viene la CICI, viene la CICI. Yo creo que mucha gente de la base de Libre de corazón confiaron, así como nosotros confiamos en aquel momento electoral en 2021, cuando apoyamos a Xiomara Castro, en que se iba a cumplir con la promesa de la CICI. Pero esa dilación nos llevó a un cambio del escenario político en los Estados Unidos, lo cual es muy importante mencionar, porque queda claro que cuando el presidente Donald Trump fue gobierno en la ocasión anterior,
se desinstaló la Maxi del país, no se renovó el convenio y se desinstaló la CICIG de Guatemala en el gobierno de Trump. La agenda del Partido Republicano no es una agenda de apoyo a los mecanismos internacionales anticorrupción, ellos tienen otra agenda. Sin embargo, los demócratas en Estados Unidos son los que pujan, los que promueven el combate a la corrupción en nuestros países. Y sin el apoyo político y financiero de los Estados Unidos, es prácticamente imposible que se instale un mecanismo de esa envergadura, debido a que para su funcionamiento se requieren procesos que requieren un financiamiento muy grande, se requiere pagar a expertos internacionales de la talla de Iván Velázquez, Ana María Calderón, Juan Jiménez Mayor, Julio Arbizu y tantos otros profesionales que hay y que integraron los mecanismos anticorrupción, que vienen a hacer un trabajo independiente. Entonces, para que todos esos procesos ocurran, se necesita que un país, una potencia como lo es Estados Unidos, pues apoye financieramente la instalación de estos mecanismos. Entonces, todo fue una estrategia muy bien armada para llevarnos hasta el punto de hoy en el que la CICI es inviable. Ahora ellos pueden culpar a Naciones Unidas, pueden culpar a Estados Unidos, pueden culpar a quien quieran, pero el pueblo hondureño sabe perfectamente que la responsabilidad recae en este gobierno. Sí, bueno, mañana se cumplen 10 años de esa marcha apoteósica de 2015, fue el 15 de mayo. ¿Ustedes han programado alguna actividad, han llamado o han convocado alguna marcha similar para conmemorar esos 10 años de esa enorme marcha? Tal vez nos puede detallar. El día de hoy hicimos un acto conmemorativo en los bajos del Congreso Nacional, en el cual participaron líderes sociales de organizaciones que integran la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, igualmente de otras organizaciones, y pues leímos un comunicado, un pronunciamiento que ustedes van a encontrar en el transcurso de la tarde en las redes sociales de la Articulación Ciudadana, que es @ACTJ, de casa, TJ Honduras, en Facebook y en Twitter, X, y ahí van a poder leer ese comunicado. Nosotros lo que queremos es pues recordar al pueblo hondureño que tiene el poder y que debemos dejar de lado las diferencias, recordar que lo que nos define no es una ideología, lo que nos define no es un partido político, lo que nos define incluso no es una religión, somos todos hondureños, y si este país se hunde, todos nos hundimos con él. Los únicos que se van a salvar cuando este país se hunda son los que han saqueado los fondos públicos, son los que se han convertido en potentados, en empresarios, en ricos, en millonarios, en magnates, saqueando las arcas del Estado. Esa gente es la primera que va a huir de este país en el momento en que sea insostenible la situación social, que hacia eso vamos caminando, en el momento en el que los procesos democráticos se deterioren, como lo estamos viendo, todavía más. Entonces, la población, lo único que le queda es migrar, y que ahorita estamos viendo que en Estados Unidos es prácticamente imposible por la persecución que hay a los migrantes. Y lo otro es, como lo vimos en COVID, la mendicidad. Hay pobladores que no encuentran oportunidades de trabajo, o porque no hay, pueden estar capacitados o no estar capacitados para las oportunidades de trabajo, pero no hay. Empresas están cerrando desde el inicio de este gobierno, los trámites no se han facilitado, de hecho son más engorrosos, porque muchas personas que ellos sacaron cuando entraron la escoba, ¿verdad? Como le llaman, cuando barrieron con algunos profesionales, gente que tenía experiencia y que no necesariamente estaba afiliada políticamente al Partido Nacional. Entonces es importante mencionar que ese clientelismo de cuando se colocan a personas que no tienen la expertise, que no tienen la capacidad para los cargos, ha venido a afectar la inversión internacional y la inversión nacional, ha venido a afectar cualquier trámite. Mire, una cosa que a mí me indigna muchísimo es ver los vehículos sin placas en Honduras. Mire, se comportan como delincuentes. Para mí una persona que anda sin placas, lo siento mucho, pero es un delincuente. Lo siento mucho, porque se puede ponerle la placa, aunque sea como un papel enfrente del vidrio. Hay una forma siempre. Y es verdad, no hay material. ¿Dónde está el dinero, señora Xiomara Castro? ¿Dónde está el dinero? Gobierno de la República. ¿Por qué no hay material para las placas? La vez pasada, le voy a contar una anécdota en breve. Voy manejando por un bulevar. Viene un perrito, quería cruzar. Yo puse las intermitentes y empecé a manejar más despacio. Un salvaje me rebasó en contravía, atropelló el animal en frente. Yo iba a sacar el teléfono para filmarlo, pero no tenía placas. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuántos carros como el de él pueden haber?
no hay forma de identificarlo. Entonces, promover la delincuencia de esa manera, no brindándole placas a la gente, y los ciudadanos también tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Yo creo que no podemos culpar de todo a los gobiernos, nosotros también tenemos responsabilidad, es de no exigir los derechos y no hacer algo de su parte. Entonces, yo creo que este país se ha descompuesto a un nivel en el que el escritor y científico Yuval Harari ha dicho que Honduras va a desaparecer como nación, como Estado, en 2050. Y hacia ese camino vamos. O sea, ¿en qué se va a convertir Honduras? En un campo de experimentos de las sedes, en un campo de experimento de China. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Nos va a colonizar Nayib Bukele? ¿Qué va a pasar en Honduras? Porque esta gente que está en el poder es incapaz, no tienen capacidad y no tienen voluntad. Entonces están llevando a nuestro país hacia un escenario muy peligroso, sobre todo de cara al próximo proceso electoral. Sí, bueno, importantes reflexiones, Gabriela. También recordamos que muchas cabezas de aquel movimiento de los indignados, algunos de ellos pues sacaron réditos. En el caso suyo pues se ha mantenido prácticamente incólume de alguna oferta política. Quizás lo más fácil era plegarse a algunos intereses del gobierno actual, pero valoramos siempre esa postura crítica y bueno, desde Proceso Digital también siempre brindamos estos espacios para que la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando en el país. Bueno, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 para que hagamos una reflexión final sobre lo que le espera a Honduras. Año electoral, hay mucha confrontación política, el CNE sigue siendo un polvorín, no nos garantiza prácticamente unas elecciones transparentes. ¿Cuál debe ser el comportamiento ciudadano a criterio de Gabriela? Muchas gracias por la invitación, es siempre para mí un honor estar aquí. Aprecio y valoro muchísimo el trabajo que hacen ustedes, los medios de comunicación, creo que es fundamental. En 2015 fueron precisamente los medios alternativos los que empezaron a darle voz al movimiento indignado, y considero que dentro de las reflexiones en este 10º aniversario de la lucha anticorrupción es, primero, al pueblo hondureño, pedirle que sea más analítico, que dejemos un poquito la pereza. Los hondureños a veces tenemos pereza de investigar quiénes son los candidatos y las candidatas que merecen nuestro voto. Debemos analizar mejor y debemos entender que todas las personas que actualmente ostentan el poder en el Congreso Nacional, de los tres, sobre todo los tres partidos mayoritarios, el Partido Nacional, Liberal y Libre, poco o nada han hecho por el país. Muchos de ellos incluso manipularon la justicia para que se les eliminaran los juicios y los procesos judiciales que estaban en su contra. No vuelva a votar por esta gente. Es más, invito al pueblo hondureño a no volver a votar por ningún diputado actual del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libre. Si usted es nacionalista, vote por gente nueva del Partido Nacional. Lo mismo para los liberales, lo mismo para los de Libre. Hay gente que viene sin compromiso. El problema de los que están ahí es que ya les gustó las mieles del poder, ya les gustó y ya hicieron pactos con gente que les va a financiar. Por eso están aprobando leyes a lo loco para emitir licencias ambientales que no van a venir a mejorar la burocracia y la inexperiencia que ya tienen las personas que están en esos cargos y que no han podido agilizar esas licencias para que las empresas puedan más fácilmente instalarse en el país. Y que era una bandera de lucha del actual gobierno, la defensa de la tierra, la defensa del ambiente. Juan López, ¿quién lo mató a Juan López? Todo el mundo lo sabe, un protegido de la presidencia de la República. O sea, es bien fácil entender que a este gobierno no le interesa proteger la tierra, proteger el medio ambiente, proteger los pueblos originarios. Miriam Miranda pasa denunciando persecución todo el tiempo, el despojo y la criminalización de los pueblos indígenas. Xiomara Castro nos dijo, mujeres no les voy a fallar. Lisby, Dayana creo que se llama ella, una joven de la costa norte que mató a su violador con el arma del violador y está pagando prisión por haberse defendido, por haber defendido su vida. Este hombre la iba a matar a ella. Ella actuó como víctima y ahora el sistema de justicia la está condenando. La presidenta Xiomara Castro ahora no se pronuncia por nada.
Los tweets que saca son superficiales. El señor Joel Zelaya solo es discursos y más discursos, pero en la acción no miramos nada. A la UFERCO la tiene subyugada, no le permite al fiscal Luis Javier Santos ni siquiera ir a actos públicos en horarios laborales. O sea, ¿qué es lo que estamos mirando en este país? El Poder Judicial, por ejemplo, en la sala de lo penal, tienen durmiendo el sueño de los gustos el recurso de casación interpuesto en el caso de Keila Martínez. El único imputado ya está en libertad, el policía, uno de los que la mató, y los demás en plena impunidad. Entonces, vemos un Estado fallido, vemos un gobierno pusilánime, corrupto, y 3 poderes del Estado totalmente coludidos con la corrupción y para impedir que la crisis se instale en el país. ¿Qué nos deja esa reflexión? Como dice el adagio, ¿verdad?, de la consigna, solo el pueblo salva al pueblo. Como pueblo debemos unirnos, pero no solamente esperar que Gabriela Blén convoque las antorchas o que algún líder social lidere una lucha, porque en el momento en que nosotros estamos enfrente, lo primero que salen son los dedos acusadores. Es más fácil acusar y juzgar a la sociedad civil, acusar y juzgar a los líderes sociales, acusar y juzgar hasta a los futbolistas, pero no volteamos la mirada a lo que están haciendo los funcionarios, que ellos son los que reciben sus salarios de los impuestos que la gente trabajadora pagamos. Ellos son los que reciben los salarios de los fondos públicos. Y a la sociedad nuestra le da pena darle esa sanción, ese castigo moral. Hay países en los que los hacen que se levanten de los restaurantes. La gente le dice al manager, al gerente de un restaurante, si no sacan a este corrupto nos levantamos todos de la mesa. En Honduras no, en Honduras se toman fotos con estos. Perdón por... me vino un calificativo que le quería poner. Son unos descarados, sinvergüenza, después de que andaban con antorchas en las calles, hoy por hoy. Antes los miraba usted bien humildes, ahora caminan con unas marcas que solamente ellos criticaban antes. Esta camisa que se ponía Juan Orlando y toda la gente que estaba en el Partido Nacional ahora son los principales clientes de todas estas marcas. Entonces, el pueblo hondureño tiene que ser sabio, tiene que entender que no queremos más de lo mismo, pero que no puede quedarse cruzado de brazos, ni esperar que alguien le venga a hacer la tarea. Pueblo hondureño, nosotros tenemos que hacer la tarea, tenemos que investigar, tenemos que buscar a las mejores personas y tenemos que investigar cuáles son los perfiles que esta gente tiene, su capacidad, su expertise, su trabajo social y comunitario, sus posturas en frente de los derechos humanos y en frente de la corrupción y otros temas, ¿verdad?, que hay que investigar. Y pues al gobierno decirle que el pueblo hondureño no olvida ni perdona, y así como nos unimos en 2015 en el movimiento Indignados, y así como nos unimos en 2017 y en 2021 para sacar a un modelo corrupto y opresor que representaba Juan Orlando Hernández y su grupo, la gente se va a volver a unir y va a hacer lo correcto. Yo siempre digo, el pueblo hondureño es sabio, pero necesitamos hacer la tarea, pueblo hondureño. Gracias a ustedes por la invitación. Importantes reflexiones de la dirigente de sociedad civil, luchadora social Gabriela Blén, para la población hondureña en este año electoral, para que reflexione, piense bien a quienes va a elegir para diferentes cargos de elección popular en los próximos 4 años. A todos ustedes les invitamos a seguir muy de cerca todas estas transmisiones de Proceso Digital y Departamento 19, que están a un solo clic en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.